Ya las hemos visto, ya las hemos trabajado en álgebra relacional. Son 5 funciones básicas: contar, máximo, mínimo, sumatoria y promedio. ¿Ok? Con el MySQL o en SQL más bien, las funciones de agrupamiento funcionan más o menos igual, nada más que funcionan a dos niveles. Funcionan a nivel de consulta y funcionan a nivel de agrupamiento. Entonces las vamos a ver las dos formas. A nivel de consulta, las funciones de agrupamiento me ayudan a poder obtener información de manera directa de las tablas. ¿Ok? Pues, por ejemplo, yo quiero saber o quiero que me cuente cuántos alumnos hay en la tabla alumno. ¿Ok? Entonces, todos cuando funcionan a nivel de consulta, van dentro de un select. Siempre van dentro de un select. Obviamente lleva el contar y cuál es la columna que yo quiero utilizar como conteo. Tal cual lo hacemos en álgebra relacional. ¿Ok? From alumno. ¿Está? Directamente pues me dice que el conteo de las matrículas pues es 3 alumnos. Ahora, ¿esto yo lo puedo empezar a trabajar un poco más formal? Sí. Yo puedo agregarle a mi consulta la palabra reservada as para darle nombre o una denominación a la resultante, como lo hacíamos en álgebra relacional. Entonces yo le puedo decir que select, cuentas todas las matrículas y las vas a llamar total de alumnos from alumno. Ahora, cuando yo trabajo con funciones de agrupamiento a nivel de consulta, las puedo combinar con otras, sí. Yo le puedo decir que me diga select, por ejemplo, que me seleccione la carrera y que me cuente las matrículas. Aquí es donde viene el detalle. Si me selecciona las carreras, sí me las va a mostrar. Me cuenta todos los alumnos, pero ¿qué es lo que hace? Si ustedes se fijan, yo tengo uno de software y tengo dos de biomédica. No, vamos a decir que sí, sí me los selecciona, pero no me los divide, no me muestra la información correcta. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos suponer, si yo no tengo cuidado, que la información es correcta. Aquí me dice, bueno, yo le doy select con carrera del alumnos y ya. ¿Sí? Entonces, me dice que de software son 3 alumnos, cuando no es cierto. Entonces, ¿cómo lo puedo reparar o cómo lo puedo trabajar? En estos casos, cuando yo necesito combinar las columnas con funciones de agrupamiento, entonces tengo que utilizar la palabra reservada group by. La palabra reservada group by se utiliza precisamente para permitir el agrupamiento. Entonces las funciones ya no están a nivel de consulta, sino a nivel de agrupamiento. Y vamos a ver. Pues yo quiero ver de cada carrera cuántos alumnos hay en cada carrera. ¿Sí? Ya vimos que si no uso el group by, pues me marca, para empezar, no me muestra todas las carreras y me enjareta todos los alumnos a una sola. Vamos a verlo entonces. Esta parte está bien. Lo único que le tenemos que agregar aquí es el group by. E igual que con el álgebra relacional, yo tengo que tener un criterio para que me los agrupe. Entonces, mi pregunta es, yo quiero ver de cada carrera cuántos alumnos hay en cada carrera. Entonces, mi criterio de agrupamiento pues serían las carreras. Yo le puedo decir, ok,
seleccióname las carreras, me cuentas cuántas matrículas hay en total, los igual en total alumnos, pero agrúpamelos por carrera. Ahora sí, ahora sí me dice que en ingeniería en biomédica hay 2 alumnos en total y en ingeniería en software hay 1. Ahí está. Entonces, siempre que yo quiera combinar información de columnas sueltas junto con funciones de agrupamiento, tengo que utilizar el group by, siempre. Si yo solamente quiero obtener información de manera directa con las funciones de agrupamiento, no necesito el group by. Dudas hasta aquí. Ya ven por qué no le salía. Ahora, esto es en cuanto a algunas. Ahora, ¿qué pasa si quiero ser más específico? Ok, me dice, por ejemplo, yo quiero saber de cada carrera y de cada cuatrimestre cuántos alumnos hay. También lo puedo hacer. De cada carrera y de cada cuatrimestre, cuántos alumnos hay. Entonces, en este caso, pues le agrego la columna cuatrimestre, pero si yo le doy aquí directamente el enter, pues me hace lo mismo que me hacía en el group by, o sea, me agrupa en el cuatrimestre 2, hay 2 de biomédica, ¿cierto? En biomédica tengo uno en segundo y tengo uno en primero. Entonces significa que a mi criterio de agrupamiento le tengo que poner agrúpamelos por carrera y por cuatrimestre. Ahora sí. Entonces me dice de ingeniería biomédica en primero hay uno. De ingeniería en biomédica en segundo hay uno. Y de ingeniería en software en primero hay uno. Entonces yo puedo en mi criterio del agrupamiento del group by poder poner o debo de poner todos los criterios de agrupamiento que yo, o puedo poner todos los que yo necesite para poder definir, o para poder hacer más clara mi consulta. Aquí le puedo poner todos los criterios que yo quiera, que normalmente están relacionados con los criterios, con los elementos del select que yo pongo acá. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en esta consulta no tengo un where, no tengo la cláusula where, o sea, normalmente cuando uso agrupamientos no puedo usar where. Por ejemplo, yo quisiera saber de cada carrera, cuatrimestre, cuántos alumnos son, pero solo los alumnos de primer cuatrimestre, ¿no? Vamos a decir que, entonces, pues normalmente me llevaría a pensar que le pongo aquí, where, solo los de primero. Aquí me marca error. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar una cláusula where cuando estoy utilizando el group by. Entonces, eso podría ser un problema. O a lo mejor yo lo que quiero es que me muestre solamente los alumnos. O sea, sí quiero que me muestre la carrera, quiero que me muestre el cuatrimestre, que me muestre cuántos son, pero solo los alumnos de segundo en adelante. No quiero ver a los de nuevo ingreso, a los de primero. Quiero ver a todos los de segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, pues la lógica que hemos visto, pues me llevaría a querer hacer esto, ¿no? Sea, selecciona el cuatrimestre, cuéntame el total y donde el cuatrimestre siempre sea mayor a uno, para que muestre los de segundo, tercero, cuarto. En este caso no puedo, no me lo permite. No puedo revolver una cláusula where con una cláusula group by, ¿ok? Pero sí se puede hacer esta restricción, ¿ok? Entonces, para eso, en lugar de utilizar la cláusula where, utiliza la cláusula having. La cláusula having sustituye al where en los agrupamientos. Entonces aquí sería having
cuatrimestre es mayor a uno. Es decir, quiero que me esté por carrera y por cuatrimestre el total de los alumnos, pero solo de los alumnos de segundo en adelante. ¿Listo? Entonces, si por alguna razón dentro de un agrupamiento usted alguna cláusula sobre la resultante que va a dar la operación de agrupamiento, se utiliza me dan una columna o que me dan una fila, perdón. Normalmente los conteos y los agrupamientos con conteos pues me dan nada más de una. Aquí le puedo poner as. Es que no puedo dejar los espacios. Sí, no, dudas, preguntas, comentarios. Ya con esto ya pueden hacer los ejercicios hasta el 25. ¿Cómo se elimina la columna max? ¿Cómo que cómo se elimina? O sea, que ya no la ve o qué. Ah, como para que haga una consulta y luego la borre. Ah, entonces tendríamos que hacerla con una subconsulta. Las subconsultas son más o menos como las estuvimos nosotros trabajando. Nada más que la diferencia es que la subconsulta tiene que hacerse, hagan de cuenta que son dos consultas separadas que las voy a unir. Entonces, una subconsulta, pues es una instrucción. Vamos a decir que la subconsulta es una instrucción SQL anidada, perdón, select anidada dentro de otro select. También se les puede usar dentro del insert, del delete, del update, pero lo más común es un select dentro de otro select. En ese caso, por ejemplo, en esta, que me muestre solo la matrícula, ¿no? O sea, yo quiero el max y todo, pero me quiero quedar al final con la matrícula, ¿no?
En ese caso, si yo hago esto, por ejemplo, pues no me muestra las matrículas, ¿no? Si yo quiero unir dos consultas, en ese caso utilizo la palabra reservada in y en este caso pongo la otra consulta. Mm, Vamos a copiarla. Todo va dentro de paréntesis. Mm, Select matrículas. Ah, es que está al revés. Es primero esta y luego esta. Y era así. Es que no les pedí el paso. Sí, tiene que llevar el from. Sí, sí, tiene que llevar el from. Es que hay otra, pero esta no me gusta usarla mucho porque es muy complicada de poner. Es con el any, una función que se llama any. Entonces, lo que hace es eso. La otra sería selector from any, paréntesis, llevaría esta. No sé por qué me marca error. Dice all. Esa es la otra que iba a hacer. Meterla como una condición de su consulta de web. From alumno. Ah, sí, la flecha. Sí, porque aquí lo que haces es, primero haces la subconsulta y luego haces el web. Pero el problema es que no te quedas con uno nada más. O sea, sí te lo deja con todo, pero no te lo deja con... Más bien, sería bien aquí. Sería romperla, cambiar la pista.
Es que se le fue otro paréntesis. El operando debe tener al menos una columna. Select distinct. La matrícula es igual a select nombre cuatrimestre que me da este. Ujú. Y podría ser también así. Lo tengo que checar, porque es que este funciona, pero el problema es que al tú hacer esta consulta, aquí no me está dando, me dice que tiene que tener una columna. Esto no me da una, son demasiadas columnas, entonces me quedaría nada más con... El problema es que yo necesito la matrícula, pero necesito hacer el max. O sea, de cuando menos necesito esto. Desde aquí podría ser así. Si es que ese es el problema, no hay ninguna. Porque máximo trimestre va a ser el 2. Ah, ya, ya, ya. Sería, no sería matrícula, aquí sería. No, pero es que si le pongo cuatrimestre, es así. Mariana Frías es la que está en el máximo del cuatrimestre. No, es Juan Pérez. Mariana Frías. Ah, sí, sí es esa Mariana Frías. En segundo, sí es así. Sí, hay que ponerla, hay que hacerla dentro. En este caso, sería poner la consulta de agrupamiento dentro de una cláusula where y cuadrarlo con una de las columnas. Y así quedaría. Y ya se le quita este del cuatrimestre. Pero entonces aquí, ¿por qué me dio Juan Pérez? Ah, porque no tiene el Javi, no tiene el, ¿cómo se llama? El Group By. Como no tiene el Group By, me lo revuelve. Sí, eso es importante. Siempre que vayan a mezclar columnas con funciones de agrupamiento, pónganle el Group By, si no les hace esta cosa rara. Si solamente van a usar la función de agrupamiento y no van a revolver con columnas, pueden omitir el Group By. Denme un minuto que me está hablando nuestro marido.
Listo. Tengo que ir a la universidad al ratito, pero ya. Ok. Dudas con los agrupamientos, dudas con las funciones, el group by, el having. Estos son subconsultas, que son consultas dentro de consultas. En este caso es una consulta dentro de una cláusula para poder hacer la eliminación de una columna. Es decir, a esta consulta el resultado lo voy a evaluar con cuatrimestre y las filas que cuadren tanto que su cuatrimestre sea pues ya. ¿Por qué funciona así? Porque yo sé que esta me da solamente una fila. Solo me va a mostrar el cuatrimestre máximo 2. Ok, entonces muéstrame todos los que son de cuatrimestre 2, distintos que son de cuatrimestre 2. Dudas, preguntas, comentarios, ninguno. Bueno, pues como ustedes sabrán, pues la próxima semana pues son receso escolar, vacaciones, descanso, una semana. Entonces no vamos a tener clases, pero sí van a tener actividades que hacer. La evaluación de esta tercera unidad ya sería, regresando de vacaciones, sería el próximo jueves, ¿qué? Jueves 29. Jueves 29 sería la evaluación de esta unidad 3. ¿Qué va a venir de evaluación? Va a ser evaluación 100% práctica. Ahora sí no va a haber teoría. Sí, son solo 3 consultas. Pero van a ser 3 consultas de una base de datos que ustedes van a hacer. Entonces, espérenme. Yo no les dije que la iban a importar. Ok, ejercicio. Según el siguiente requerimiento, hay que desarrollar la base de datos hasta la tercera forma normal y posteriormente crearla en MySQL, respetando las relaciones, llaves y eligiendo los tipos de datos más correctos para cada caso. Hay que insertarle 6 datos en cada tabla y en este caso obtener el diccionario de datos. Ok, la base de datos es una base de datos que ya algunos presentaron en el examen de la unidad 2. Y a los que ya la conocen, pues ya saben más o menos de cómo es. Y los que no, pues aquí se las presento. ¿Ok? Es una base de datos que se utiliza para la administración de información del torneo de tenis Grand Slam. El Grand Slam es un circuito de torneos que se componen de 4 torneos anuales que se celebran en 4 países diferentes: Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Australia. En cada país se puede desarrollar en diferentes lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos puede desarrollarse en Forest Hill, en Flushing Meadows, en campos de California, en campos de Florida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede tener diferentes lugares u ubicaciones. ¿Qué información guarda esto? Ok, de cada partido que se juega tiene asociado los nombres de los jugadores que participan, el árbitro que los supervisa, el torneo, el año, la modalidad, el resultado y la fase correspondiente. La modalidad
tenemos 5 modalidades diferentes: individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femeninos y dobles mixto. La modalidad es cómo juegan: solos, hombres, hombre contra hombre solo, mujer contra mujer solo, son los individuales, dos hombres contra dos hombres, dos mujeres contra dos mujeres o mixto, o sea, hombre y mujer contra hombre y mujer o hombre y mujer contra dos hombres, como si esa es la modalidad. Y la fase se refiere a, dentro del torneo, vamos a tener diferentes fases. Primero está la fase de clasificación. Después vamos a tener la fase de eliminatoria, que cada eliminatoria pues corresponde a octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Eso se corresponde a la fase. Si es una clasificatoria, pues es clasificatoria. Si son octavos, significa que son octavos de final. Cuartos, semi, final. Ahora, ojo, hay que también ustedes tienen que tener en cuenta dentro de la nacionalidad de los jugadores, que es de la información que se quiere guardar, que además de guardar el nombre de los jugadores, hay que guardar la nacionalidad a la que pertenecen. De forma que podemos tener jugadores sin nacionalidad, eso se les llama apátrida, o sea que ellos no dicen que no pertenecen a ningún país, pues bueno, juegan por su propio gusto. O hay jugadores que pueden tener varias nacionalidades. Pues ahí a ver cómo se las ingenian. Esta es una parte, ¿ok? Esto de los 6 datos lo vamos a checar mañana. Mañana checamos, ¿cómo se llama? ¿Qué base de datos les queda mejor y a quién le queda mejor? Y sobre esa vamos a trabajar. Va a contar para participación el que haga la mejor base de datos de esto. A lo mejor es 3. Dudas, preguntas, además de las reacciones. Por Va el a momento contar. yo no tengo ninguno. Pues entonces hay que trabajarla. Eso lo checamos mañana entonces. Porque esta base de datos es el examen de dónde, perdón, de dónde se van a hacer las consultas para el examen. Ah, antes de que se me olvide, también. eh, sí, o sea, los torneos solamente se hacen en esos países, no se pueden hacer, o sea, en cuanto a al lugar, pero los participantes pueden ser de cualquier otro país. Es un torneo por año. Es un torneo, o sea, un año se hace en Australia, luego el año siguiente en Inglaterra, el año siguiente en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, vamos a agregarle entonces un poco de complejidad también. Independientemente de estas tablas que hay que hacer, la de los jugadores, la de los partidos, la de los países, etcétera, etcétera, hay que desarrollar o hay que agregarle una tabla que guarde los datos de los ganadores de cada uno de los torneos, el tipo de torneo que ganó, o sea, la modalidad y la nacionalidad del jugador que ganó. Y hay que agregar 30 datos generados por el torneo del año 2019. Esto nos va a servir para poder hacer consultas con mayor exactitud. ¿De dónde van a jalar los datos? Estos datos, estos 30 datos, no se los van a inventar. Aquí está una página del Abierto de Australia 2019, donde va a venir, donde, en la fase de individual o de la modalidad más individual masculino, para que pongan los datos. O sea, de aquí van a jalar los datos para rellenar la base de datos.
¿Ok? Entonces, los datos de prueba, pues ya no son de prueba, son los datos que van a utilizar de aquí. Y hay que agregar la tabla de los ganadores. ¿Ok? Ya con Profe, eso, pero esa tabla de los ganadores, ¿la vamos a hacer igual para pasar la tercera forma normal o se agrega después? pues si la vas a agregar, tiene que estar en tercera forma normal. Ah, O bueno. sea, cuando ustedes agregan una tabla a una base de datos que ya existe, hay que normalizar esa tabla que van a agregar y luego es como un rompecabezas. O sea, esta tabla se va a agregar al rompecabezas, pero ya tiene que estar normalizada. Si la tabla ganadores se necesita generar más subtablas, pues hay que hacerlas y de todas maneras se agrega. Acuérdense que la normalización se aplica por tablas. Obviamente, siempre que se les pida una base de datos, tiene que estar normalizada hasta la tercera forma, todas sus tablas. Acuérdense que la normalización es por tablas, tabla por tabla, no. O sea, se dice que una base está normalizada cuando todas las tablas están normalizadas. Entonces, si yo le agrego una nueva tabla, esa tabla nueva hay que normalizarla. Mm. Pues todo, o sea, y la diferencia es que aquí, lo único que van a mostrar, pues ya es la base de datos construida. O sea, ya aquí ya no me interesa tanto ni ver sus diagramas, ni me interesa todo. Lo que me interesa es que yo sé que funciona. Yo sé que funciona porque, en este caso, pues los datos que se muestran, pues están correctamente definidos en la base de datos. Si los datos están mal, pues simplemente las consultas van a salir mal. Ok, pues lo checamos entonces mañana y esta es con la base de datos que vamos a trabajar, con la del Grand Slam. ¿Qué les va a quedar pendientes para vacaciones? Las consultas de los 25 ejercicios de la comercializadora y las consultas que yo les voy a dejar de aquí, pero tengo que ver que la base de datos quede bien construida. Pero eso ya depende, porque esto es de aquí, de esta va a salir, la evaluación va a salir de esta base de datos. Van a tener portafolio de evidencias, en unidad no, no van a tener portafolio de evidencias. Es directamente las consultas. No ganadores en general, porque por eso tienen el tipo de torneo. El tipo de torneo, perdón, es la modalidad. Disculpe, profe, ¿Qué pasó? para que des la tarea de las consultas, pues le tomamos fotos, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿Le tomamos fotos a las consultas? ¿Para las tareas de las consultas o qué? Ajá, sí, sí. Sí, digo, como lo hacen en vacaciones, y luego vamos a cerrar la consola y todo eso, pues se va a perder. Ah, sí, vayan las guardando, exacto, en un blog de notas. ¿Cómo yo sé que van a estar? Este, porque vamos a ponerle dentro de la evaluación un apartado de ejercicios. Si la consulta está bien, o sea, les va a venir, por ejemplo, son tres consultas, ¿ok? Pero van a venir
3 consultas de esta y les voy a poner 2 consultas de los ejercicios de la comercializadora. Entonces, váyanos guardando el blog de notas porque van a ser ejercicios parecidos a esas consultas o consultas parecidas. Todo esto es por práctica, esto ya es práctica. O sea, aquí practican DDL al construir la base de datos y practican MDL insertando los datos, haciendo las consultas, etcétera, etcétera. Los ganadores solo son individual masculino. Ah, es que es la página que les pasé. Sí, son de puro individual. Por eso. O sea, en la columna tipo de torneo sí es individual, hay, sí, cuadro principal, cuadro superior, cuarta ronda, cuarta ronda. Sí, porque aquí de hecho nada más viene entonces es que esta no déjenme se los pongo. Es esta. La de los ganadores es esta. Sea, yo les puse esa porque en esa vienen los datos que necesitan, los jugadores, los alumnos, los jugadores, las nacionalidades, etcétera, para que llenen la base de datos. Pero para la tabla nueva de los ganadores pueden utilizar esta. Aquí en la parte de en medio, bueno, casi, sí, casi sí, en la parte de en medio viene una parte, aquí está, la comparto. Aquí es la página que les mandé ahorita, es la del abierto de Australia. Aquí viene la parte de los campeones. Entonces aquí, este es el tipo. El tipo y esta es la modalidad. Entonces, tipo senior, modalidad individual masculino. Y aquí está, este fue el ganador. Del individual femenino, este fue el ganador. Del dobles masculino, este fue el ganador. El dobles mixto, perdón, el dobles femenino y el dobles mixto. Y este es el tipo junior, modalidad individual masculino, y y así sucesivamente. Están casi al final, en la parte de los campeones. La anterior, que es esta, que es la del individual masculino, es porque aquí vienen los partidos. Esta es para rellenar la de los partidos. Porque aquí viene la primera ronda, la segunda ronda, la tercera ronda, la cuarta ronda. Aquí viene el nombre, aquí viene cuánto quedaron, o bueno, cuántos puntos hicieron, el número del match. Aquí está, mire. Q es clasificatoria, WC es invitación. Ah, pero eso es para otra cosa. No, ese no. Y aquí fue como se fueron dando, ¿no? Primera ronda, segunda ronda, cuartos de final, semifinal y final. Aquí vienen, por ejemplo, por países. Aquí está el país, aquí están quiénes fueron los jugadores de los países. Esto es para rellenar la tabla. Esta es para rellenar la tabla de los ganadores, de los campeones. Que esto solo es para el de Australia 2019. Obviamente ha habido más torneos antes.
claro, dudas, preguntas, ahora sí. Listo, ya pasé lista. Nos vemos entonces mañana. Pues cuídense, nos vemos mañana. Hagan su tarea. Les conviene. Yo les digo que les conviene. Que la hagan bien. Vale, pues, nos vemos.